Bueno, primero que nada, pues muy buenos días. Y yo quisiera empezar diciendo que para mí la gratitud como antesala para las nuevas posibilidades es un estado de ánimo que es clave en cualquier proceso de transformación. Y por eso, pues yo quisiera comenzar el día de hoy agradeciéndote a ti, a Fernando y a Sebastián, por supuesto, la oportunidad por segundo año consecutivo de compartir mis experiencias con esta comunidad de coaches. Una comunidad que con mucho placer veo que cada vez es más amplia y que Desafío Coaching 30 días se ha convertido en una plataforma que, como diría mi amigo Juan Vera, está permitiendo la articulación de redes y conversaciones potentes, ¿no? Entonces, con eso quiero empezar agradeciendo esta gran oportunidad para conversar. Y digo para conversar porque yo en días pasados le comentaba a varias personas con quienes he estado hablando del tema de coaching y transformación digital, que esto para mí es, como dicen en el mundo ágil, una primera prueba, un primer prototipo de un tema que empieza a apasionarme, ¿no? Y quiero contarles una anécdota, ¿no? En días pasados yo conversaba con Fernando y Fernando me comentaba, así como quien no quiere la cosa, que Sebastián le había preguntado, oye, ¿y quién es que va a hablar de coaching y transformación digital? Y que cuando supo que era yo, él le dijo algo así como, ah, mira vos, yo no me lo hubiera imaginado. Y quiero decirte, Sebastián, que yo tampoco me lo hubiera imaginado. Tradicionalmente yo he sido siempre una suerte de dinosauria digital. Sin embargo, el día que tú, Ana Paula, me pediste el título de mi ponencia, yo no estaba muy segura de qué hablar. Pero ese día iba saliendo de una jornada muy intensa y para mí muy desafiante de sesiones de coaching en el marco de un proceso de gestión de cambio que estoy acompañando con un proyecto de transformación digital de gran envergadura con metodologías ágiles en una de las empresas de retail más importantes de acá de Chile, ¿no? Y la verdad es que en ese momento yo estaba cuestionándome casi todo lo que yo he aprendido hasta ahora sobre coaching, consultoría, gestión de cambio. Y la verdad es que me sentía tan, pero tan confundida que te confieso, les confieso realmente que yo hasta ese día coqueteé con retirarme del mundo del coaching y dedicarme a la cocina, que me encanta, porque yo decía, mira, yo no creo que nadie quiera comerse un risotto digital. Y en ese momento yo pensé, bueno, ¿y qué tal si en vez de hablar de algo que yo creo que sé, me atrevo a propiciar una conversación sobre esto de coaching y transformación digital, que es un tema sobre el que yo tengo más inquietudes, dudas y preguntas que certezas y respuestas. Por eso, pues quiero empezar hoy en la mañana contándoles cuál es la motivación que yo tengo para hablar de este tema y aclarando que yo no soy experta en transformación digital. Lo que he aprendido en mi vida es a contar cuentos y hoy quiero compartirles precisamente un cuento de coaching y transformación digital a partir de un caso real. ¿Okay? Yo incluso he preparado un caso real, obviamente he cambiado nombres, ¿ok? Pero quiero contarles este caso que estoy acompañando y quiero además compartir con ustedes lo que a mí me está pasando. ¿Okay? Cuáles son los temores que tengo, las aprensiones, cuáles son las confusiones y los aprendizajes. Y en este punto además quiero darle la bienvenida a las confusiones, porque así como antes decía que la gratitud como antesala de posibilidades es un estado de ánimo clave en los procesos de transformación, también creo que lo es la confusión. Cuando nosotros estamos confundidos, no lo tenemos todo claro. Entonces yo hoy quiero hablarles desde mi propia confusión. Y esta historia que voy a presentarles hoy representa, como dirían en la terminología ágil o agile, un primer sprint, ¿okay? Que es como una primera prueba que estoy pues trayendo a esta comunidad, o como dijo en días pasados mi amiga Minerva, una reflexión en construcción de un asunto que a mí pues me está inquietando y sobre el que a partir de las preguntas, reacciones y feedbacks que quiero recibir de todos los que están escuchando, yo espero ir construyendo una mirada colaborativa que nos ofrezca cada vez más posibilidades a los coaches. Quiero también pues aclarar que mucho de lo que yo voy a hablarles hoy no me pertenece a mí.
es el resultado de conversaciones colaborativas con amigos, mentores y clientes. ¿Okay? Muy bien, pero entonces antes de entrar del caso, de lo que quiero yo pues hablarles, sí me gustaría dejar como claro o ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Y yo no me quiero extender mucho en este punto porque algunos de los ponentes que han estado antes que yo no solamente ya han venido hablando de transformación digital, incluso en días pasados Sebastián nos ofreció una conferencia bien provocadora donde hablaba de las distintas olas de la revolución digital, ¿no? Y además, como les decía, pues yo no soy experta en este tema. Sin embargo, sí aclarar que cuando nosotros estamos hablando de transformación digital, nos estamos refiriendo a todas las nuevas oportunidades que en lo que tiene que ver con estrategias de negocios surgen a partir de la aparición de las tecnologías. Ahora bien, cuando uno dice eso, la tentación es pensar que tiene que ver propiamente con las tecnologías, bien sea Big Data, la nube o Internet de las cosas, y básicamente el foco no está tanto en la tecnología, sino en cómo la utilizamos para lograr objetivos, ¿ok? Y cómo la utilizamos para de alguna manera empezar a generar un impacto o un valor hacia los clientes, ¿ok? Entonces, si decimos que la transformación digital tiene que ver con usar la tecnología para conseguir mejoras que impacten y se convierta en una ventaja competitiva, la gran pregunta es, bueno, pero en este mundo de hoy, donde básicamente todo pareciera estar asignado por velocidad y aceleración, pareciera que lo que hoy es una ventaja competitiva, mañana puede dejar de serlo. Porque como algunos también han dicho, el gran tema hoy ya no es que las empresas grandes o las organizaciones grandes se comen a las pequeñas, sino más bien que las rápidas se comen a las lentas. Y esto, bueno, pues que ya no solamente hablamos de transformación digital, sino que aparece todo el mundo de las metodologías ágiles, todo el mundo, digamos, de los ambientes agile, ¿ok? Y como muchos de los conferencistas incluso que han estado antes que mí lo han dicho, y yo lo creo ciertamente, que el tema de la transformación digital, más que un tema de tecnología, tiene que ver con una nueva cosmovisión, con una nueva manera de relacionarnos con el mundo, con nuevas creencias, con nuevos modelos mentales, y de eso también quiero hablarles un poco más adelante, después de que yo mencione un poco el caso. Ahora, antes de entrar directamente al caso que quiero compartir con ustedes, yo sí quiero aclarar que el mundo de la transformación digital y del agilismo, como cualquier mundo en el que nosotros nos movamos, ¿ok? Sea el mundo de la ontología del lenguaje, o el mundo, digamos, de la meditación, cualquiera de los mundos en los que nosotros nos movemos siempre comparten una serie de creencias, rituales que les son propios, prácticas y obviamente una jerga particular. Y esta no es la excepción. Yo no quiero entrar a, digamos, a definir algunos de los términos de esta jerga, porque sino que esto pues, puede parecer un glosario de términos. Sin embargo, en algunos casos voy a ir aclarando términos, ¿ok? Que pueden ser un poquito confusos. Y con esto además quiero dejar la invitación a toda la comunidad de coaches, que si bien nosotros no tenemos que convertirnos en expertos en transformación digital, sí es importante, si queremos mantenernos vigentes, conocer la terminología, la jerga y las prácticas propias de este mundo de la transformación digital y del agilismo. Rafael Echeverría, hace muchos años cuando yo lo escuché, que decía, no podemos intervenir un mundo que no conocemos, a mí eso me transformó la vida. Y quiero traer esa cita hoy para acá, invitando a la comunidad de coaches a empezar a conocer este mundo de la transformación digital, de las metodologías ágiles y, por supuesto, a conocer todo lo que tiene que ver con esa jerga. Y ahora sí, pues ya después de tanto preámbulo, quiero compartirles este caso que estoy viviendo. Por razones obvias y por mantener la confidencialidad del cliente, he cambiado todos los nombres y lo voy a llamar Transformación Digital en Retail del Nuevo Mundo. ¿Okay? La empresa se llama Retail del Nuevo Mundo. Y quiero contarles que hace 3 años el comité directivo de esta empresa, que vamos a estar llamando Retail del Nuevo Mundo, que no existe,
aprobó la compra por una suma bien grande, que tampoco puedo mencionar, de dinero en dólares, de un software para construir un CRM. Para los que no están en el mundo del retail, claro, CRM significa Customer Relationship Management, que es la gerencia de relación con los clientes. La idea de la compra de este software era facilitarle originalmente la vida a los ejecutivos de negocios que estaban en las sucursales de este retail, al ofrecerle de alguna manera, pues, herramientas que podían agregarle mucho más valor a los clientes. Sin embargo, este proyecto que hace 3 años surge en un ambiente tradicional como la compra de un software para CRM, en los últimos 3 años ha ido derivando en un proyecto de transformación digital. Y para pues liderar este proyecto se designa un equipo integrado por la gente de TI y la gente que venía de experiencia cliente. Ahora, ¿qué ocurre durante este proceso? Quienes empiezan a liderar el proyecto y a trabajar en él, se dieron cuenta que ellos realmente podían agregarle mucho más valor al cliente a través de diversos canales, que en vez de estar creando un CRM para facilitarle la vida a un rol que justamente tiende a desaparecer. Porque en esta nueva transformación digital, justamente los ejecutivos en las sucursales tienden a desaparecer. Entonces, este equipo empezó a mirar lo que está debajo de lo que ellos estaban creando y esa historia, que no era la idea inicial con la compra, la fueron construyendo durante el camino. ¿Qué ocurre en este momento? El equipo de transformación digital está trabajando para un CRM en el cual muchísima de la gente que está allí no entiende cuál es el sentido. Por otro lado, la gente que está trabajando en operación en sucursales y específicamente el ejecutivo a cargo del resto de los ejecutivos no le encuentra ningún valor agregado a este software de CRM, se resiste en muchos casos a implementar los nuevos procesos y en este contexto, Retail del Nuevo Mundo dice, bueno, aquí lo que tenemos es un problema que no sabemos cómo gestionar el cambio. Así que deciden contratar a una consultora externa, que es con la que yo estoy trabajando, para que haga la gestión de cambio de este proyecto. Y bueno, con todo lo que incluye una gestión de cambio, entiéndase narrativa del sentido del cambio, matriz de impacto organizacional, mapa de riesgo de stakeholder, plan comunicacional, capacitación y acompañamiento, y en fin, todo aquello que durante años nosotros los coaches y consultores hemos venido haciendo para gestionar el cambio. Y en este minuto a mí me está correspondiendo acompañar específicamente a un grupo de 3 roles importantes en este proyecto. Por un lado, estoy acompañando a varios PO. En el término del mundo ágil, PO significa Product Owner o dueños del producto, que son aquellas personas que tienen la obligación de ofrecerle a los equipos ágiles la mirada sobre el qué, cuál es la estrategia de este proyecto, a dónde apunta. Por otro lado, estoy acompañando con sesiones de coaching a un equipo de Scrum Masters, que son los facilitadores que deben apoyar al equipo de trabajo ágil en su dinámica relacional. Se supone que ellos, en este caso, deben ofrecer ya no la mirada del qué, sino del cómo del proyecto. Y a su vez, estoy acompañando a gerentes y líderes que a su vez tienen a su cargo estos grupos de PO y Scrum Masters. Entonces, este es el caso que yo estoy viviendo ahorita y a partir de allí quiero contarles cuáles son las dificultades con las que yo veo que conviven mis coaches y cuáles son las reflexiones que yo estoy teniendo a partir de este proceso. Esto es una historia que aún no ha terminado, estamos a mitad del proceso y lo que quiero es irlo compartiendo con ustedes para que me apoyen en la construcción de algunas ideas de cómo poder enfrentar esto pues de una manera mucho más exitosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades con las que yo creo que mis coaches, ¿okay?, están conviviendo a diario? Por un lado, mis coaches no tienen claro su rol, no tienen claro a quién reportan, ni quiénes les reportan a ellos, y eso les genera un cierto nivel de angustia. Por otro lado, mis coaches muchas veces me dicen que necesitan tener claro cuál de las posiciones que están disponibles en este proyecto, bien sea como PO, miembros de equipo o Scrums,
es la más adecuada para destacarse o escalar peldaños. Y quiero poner esta palabra aquí porque el lenguaje no es inocente. ¿Okay? Y dense cuenta cómo muchas veces, aunque estamos abordando un proyecto de transformación digital donde se habla de colaboración, de horizontalidad, de redarquías en vez de jerarquías, todavía siguen apareciendo palabras que develan creencias muy profundas de un mundo anterior a este de la transformación digital. Por otro lado, mis coaches se encuentran a diario con que están construyendo una solución para mejorar la experiencia de cliente. Pero cuando yo les pregunto cuáles son los dolores de sus clientes, más allá de lo que ellos creen que son sus problemas, sino qué es lo que realmente le duele a sus clientes, ellos me dicen que no lo tienen claro, porque ellos no conversan muchas veces directamente con el cliente, sino con los ejecutivos de las sucursales. Por otro lado, cuando yo les pregunto ¿para qué estamos haciendo esta transformación digital? ¿Cuál es el sentido o el propósito de esto? La respuesta es para no quedarnos fuera de mercado, porque nuestra competencia lo está haciendo, porque esto es lo que hay que hacer hoy en día, pero les cuesta mucho articular cuál es el mundo de nuevas posibilidades que ellos están abriendo a los clientes a partir de esta transformación digital. Por otro lado, mis coaches, pues muchas veces me dicen que cada vez que ellos se encuentran con un error, los gerentes de las distintas áreas, tanto el gerente del proyecto de transformación como los gerentes que son los que llevan las áreas de operaciones, lo que buscan es culparse entre ellos y empiezan una suerte de cacería de brujas dentro de sus equipos para buscar los responsables. Y esto es absolutamente inconsistente con el mundo del agilismo, donde básicamente lo que se privilegia es enamorarnos del error y hacerlo pues de manera temprana. Por otro lado, los equipos ágiles trabajan en una suerte de células, ¿okay? Y se supone que en las células de los equipos ágiles, ellos empiezan a trabajar con una mirada general. Cada uno debe conocer la totalidad del trabajo y cada uno debería poder ser capaz de hacer cualquiera de los roles. Sin embargo, en este momento, lo que les pasa es que el equipo muchas veces funciona como una suerte de hacer un team building tradicional, donde cada uno tiene, digamos, una tarea específica, un rol específico que aportar al engranaje total. Y vayan mirando este tipo de palabras que ellos dicen cuando conversan conmigo: engranaje, rol específico. Y de alguna manera yo lo que he tenido muchas veces es que mostrarle cómo desde el lenguaje nosotros construimos una realidad totalmente distinta a aquello para lo que se supone que estamos trabajando. Por otro lado, en el día a día, estos muchachos me dicen, a veces nos resulta muy difícil avanzar porque las decisiones son mucho más lentas que las necesidades de avance del proyecto. Entonces, dense cuenta cómo aquí la burocracia empieza a entorpecer o enlentecer un proyecto que se supone debería funcionar de manera ágil y veloz. Muchas veces también me dicen que más que feedback, lo que reciben son evaluaciones. Entonces, en vez de mirar cuál es ese producto mínimo viable que se supone debe ser objeto de evaluación, pero no una evaluación, digamos, castigadora, sino una evaluación de aprendizaje y de enamorarnos del error, lo que termina convirtiéndose en una evaluación para castigar justamente ese error. Y por otro lado, mucho de lo que termina pasando es que los líderes de las diferentes células no terminan de ponerse de acuerdo en una visión común. Y cuando yo converso con ellos y le pregunto, oye, ¿y qué está pasando? Es que el otro no entiende o el otro no sabe. Y yo me preguntaba, wow, no entiende, no sabe. Y todo este tema de la colaboración, más allá de ser una palabra bonita, ¿en qué queda? Hace un par de noches nos decían Jimena y Humberto Maturana en este mismo espacio que no es posible colaborar si nosotros no estamos dispuestos a cambiar de opinión y a soltar nuestras certezas. Y por otro lado, bueno, una de las cosas interesantes, aquí lo pongo a manera de anécdota, que me comentaba uno de mis coaches cuando yo les decía, bueno, pero ¿por qué ustedes no conversan con la gente de operaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Y me decía, es que el gerente de este proyecto piensa
que el que está en operaciones en sucursales no sabe, porque no sabe de tecnología y él lo que tiene es que de alguna manera seguir lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, claro, cuando yo veo toda esta situación que estoy acompañando en este momento, como les decía, muchas veces me cuestiono, wow, ¿qué hago en este punto, no? Y una de las cosas que yo he podido concluir, o es la reflexión que estoy teniendo en este momento, es que la gran dificultad que está en este momento atravesando esta empresa que he llamado Retail del Nuevo Mundo, es que pareciera que ellos quieren abordar este proyecto de transformación digital como si se tratara de un proyecto de tecnología antiguo, ¿ok? Uno de estos tradicional, como cuando uno implantaba un nuevo software o cuando implantaba una nueva solución tecnológica. Y en ese sentido, pues muchas de las creencias que yo creo que están aquí instaladas y que están entorpeciendo esto, es por ejemplo la clásica creencia de que esto es un proyecto que le corresponde a un área de la empresa, ¿okay? Y aquí hay un grupo que sabe y un grupo que no sabe y debe ejecutar. Algo así como llamaban antes los white collar workers o trabajadores de cuello blanco versus los trabajadores de cuello azul de la era industrial. Por otro lado, hay creencias de nosotros sabemos mejor que nadie lo que quiere el cliente. Creencias como que el desarrollo de carrera pasa por escalar peldaños para alcanzar posiciones de estatus y de alguna manera de poder individual. Y esto es totalmente contrario a un espíritu de transformación digital y de agilismo donde básicamente el equipo es el que tiene la importancia. El equipo sustituye las individualidades. Por otro lado, también yo creo que una de las creencias que está deteniendo o obstaculizando este proceso tiene que ver pues con que la planificación y el control muchas veces son vistos como más importantes que la misma agregación de valor que se quiere lograr. ¿Okay? Entonces hay un paradigma allí que está obstaculizando y es que el plan es más importante muchas veces que el propósito. Y por otro lado, y esta es quizá para mí, ¿ok? La creencia más difícil de todo esto tiene que ver con que ellos piensan que una vez superadas las resistencias al cambio, y por eso es que contratan este proyecto de gestión de cambio, para trabajar con los resistidos al cambio, una vez que estas resistencias se pasen, de alguna manera vamos a poder adaptarnos al nuevo enfoque y vendrá un nuevo periodo de estabilidad. Y aquí es donde yo me quiero detener, ¿ok? Y estoy segura, y también quiero invitar a todos los que me están oyendo, que ustedes seguramente tendrán una cantidad de etcéteras, de creencias antiguas que de alguna manera pueden estar obstaculizando esto. Y más bien, pues quiero invitar a esta comunidad de coaches que me apoyen a identificar estas creencias que obstaculizan proyectos de este tipo, ¿ok? Y vuelvo entonces en esto que yo decía que para mí es quizá en este momento la barrera más importante y tiene que ver con cuál es la manera como nosotros estamos relacionándonos con todo lo que tiene que ver con la estabilidad y con el cambio. Yo estoy convencida que nosotros estamos viviendo un mundo de turbulencias permanentes, dificultades económicas, estallidos sociales, transformación digital. En conclusión, pues nosotros lo que estamos viviendo es un mundo VUCA, o quiero llamarlo VICA, ¿no? A mí me gusta más como suena VICA en español, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero yo no quiero hablar ahorita del mundo VICA, porque por lo menos a 4 o 5 ponentes anteriores a mí ya yo los he escuchado entrar hasta, digamos, hasta el cansancio a hablar del mundo VICA, del contexto VICA. Incluso Juan Vera nos presentaba un video en días pasados acerca pues de lo que es el mundo VICA. Entonces yo creo que en este mundo lo que yo quiero mostrarles es que nosotros estamos inmersos en un momento de innovación, disrupción digital y como nos decía Sebastián en días pasados, aquí ya no hay manera de echarse para atrás, ¿ok? Porque o estamos en esta ola, piensa que la estemos surfeando, navegando, o mejor dicho, nadando y metiéndonos en ella, como nos decía el propio Sebastián, o definitivamente vamos a desaparecer. Tenemos casos, digamos, súper conocidos que se han hablado en el pasado, como el caso de Kodak con la foto digital, Blockbuster con Netflix, las disqueras con el iTunes. Pero donde yo me quiero detener aquí es en el tema de la aceleración. O
Si ustedes se ponen a mirar, hoy en día los ciclos de sustitución en la creación de valor se están acortando. ¿Okay? Hace un montón de años, cuando Ford irrumpe y sustituye la carreta, Ford tiene 100 años de prosperidad. ¿Okay? Durante 100 años, con algunos cambios, muy pocos cambios incrementales, Ford puede mantenerse en el Fortune 500 todavía hasta el día de hoy, aunque hoy empieza a ser desplazada por los vehículos eléctricos. Entonces, pareciera hoy en día, cuando uno dice que el cambio es lo único permanente, yo siento que ya eso es casi que un tema de cliché. Tenemos años escuchando eso. Y yo creo que hoy el asunto ya no es un tema de cambio, sino un tema de aceleración. ¿Okay? Y eso es un poco lo que a mí me genera angustia. Yo a veces digo, como decía Mafalda, detente mundo, que me quiero bajar, porque la velocidad de transición está aumentando cada vez más. O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, las empresas que en los años 50 estaban en los Fortune 500, ellas permanecieron durante muchos años, ¿ok? Hasta los 70. Hoy en día solamente sobrevive cerca del 10%. Y hoy cada vez empiezan a aparecer nuevas y nuevas. Si miramos la Fortune 500 de los últimos 10 años, cada vez aparecen nuevas y van rotando cada vez más. O sea, para que nosotros podamos incluso medir de qué estamos hablando, hace 10 años no existía ni Tesla ni Facebook, ¿ok? Y adicionalmente, si nosotros miramos el valor que, por ejemplo, una empresa como Apple o Amazon tiene versus Ford, la relación es casi que de la propina, ¿ok? O sea, quiere decir que, por ejemplo, si supongamos que nosotros nos vamos de fiesta, ¿ok? Y nos gastamos $1,000, uno deja de propina $50. Bueno, eso es aproximadamente la relación de lo que vale un Amazon, que vale $1,000, versus 50, que es la propina que vale un Ford. Entonces, y si además, si nosotros sacamos el valor total de estas nuevas empresas, nos vamos a dar cuenta que esto se ha crecido muchísimo, cada vez más va hacia arriba. Y esto sucede porque la economía mundial ha ido creciendo, nosotros nos hemos ido expandiendo. O sea, yo en este caso incluso quiero cuestionar que el mundo tiene una crisis económica. Yo no creo que el mundo tenga una crisis económica. El PIB mundial se ha expandido, el mundo está en crecimiento. Entonces, donde yo quiero poner la mirada es que la crisis, más que una crisis de bienestar, pareciera ser una crisis de sentido y de propósito. O sea, una crisis que nos atraviesa como mundo. Y el punto es que esta era ya llegó, ¿ok? Y además, yo no sé si es la buena o la mala noticia, yo estoy convencida que en esta era nos vamos a quedar y nos vamos a quedar por un buen tiempo. Y esto de alguna manera tiene que empezar a cambiar nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con hoy. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos empresas, y quiero poner algunos ejemplos que a mí me llaman la atención, ¿no? Y uno habla mucho de empresas como Tesla, pero vamos a hablar claramente. El auto eléctrico tiene casi 100 años. Y uno dice, ¿por qué surge ahorita? Cuando nosotros vemos Uber, cuando vemos Mobike, Mobike para mí es un caso interesante, ¿no? Yo hace como 2 meses, pues, me estrené yo en Mobike utilizando una bicicleta que agarré en cualquier lugar y dejé en la puerta de mi casa. Y uno dice, ¿por qué Mobike no puede haber surgido hace 50 años? Y uno puede tener la tentación de pensar que Mobike hace 50 años no podía existir porque no teníamos la aplicación. Y yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que más allá de la aplicación tecnológica que a mí me permite agarrar una bicicleta en cualquier parte, tiene que ver con la manera en que nosotros empezamos a relacionarnos con la propiedad, con el ambiente. ¿Okay? Hace 50 años yo necesitaba que mi bicicleta fuera mía. ¿Okay? Hoy en día nuestra relación con la propiedad pasa a ser distinto. ¿Okay? Y si nosotros incluso vemos nuestro trabajo como coaches, pues nos vamos a dar cuenta que también hemos cambiado. Y cada vez nuestro trabajo se parece más al trabajo de aquellos cazadores agrícolas, ¿ok? Donde estábamos, digamos, de nómadas yéndonos de un lugar a otro. Hoy en día, nosotros somos cada vez más ciudadanos globales, vivimos en un lugar físico en un determinado momento, pero nos estamos moviendo. Hacemos coaching, bueno, tenemos esta conversación a través de la tecnología. Yo hoy estoy en mi casa en Santiago de Chile, pero quiero decirles que ayer estaba en México y mañana voy a estar en Buenos Aires. Entonces uno dice, bueno, ¿en dónde vivimos realmente? ¿Okay?
Y si uno se pregunta, ¿y en qué es lo que están también las empresas que hoy están en la Fortune 500? Definitivamente en un mundo de emprendimiento, de transformación digital y de agilismo. En eso es en lo que están. O sea que esto pareciera ser una ola que llegó para instalarse y no un tema simplemente de moda. ¿Okay? Entonces, si uno mira esto, uno lo que dice es, wow, ¿en qué vamos a estar? En un rápido permanente. En uno, así como en los ríos rápidos, donde uno lo que está haciendo es rafting. Entonces quiere decir que en este mundo el juego es rafting. Ya no podemos querer navegar este mundo con esta canoa. ¿Okay? Y yo creo que esa es la crisis percibida cuando vemos esto que es tan veloz. Y aquí me quiero detener, porque cuando hablo de crisis, también una de las reflexiones que yo he ido teniendo últimamente a partir de este caso y de todo lo que estoy mirando, tiene que ver incluso con la palabra crisis. ¿Okay? Yo creo que la palabra crisis durante muchos años nos sirvió para definir lo que estábamos pasando. ¿Okay? Y además hablábamos del término japonés, de crisis como problema u oportunidad. Pero yo definitivamente creo que hoy en día ya la palabra crisis no nos está sirviendo para poder decir qué es lo que está pasando. ¿Okay? Creo que ya no es poderosa, porque cuando nosotros hablamos de crisis, a mí lo que me da es la sensación de algo que se va a apagar, se va a acabar, perdón, no apagar, que es una emergencia transitoria. ¿Okay? Y que luego de pasar esa emergencia o ese periodo de crisis, nosotros vamos a llegar a un nuevo estadio de estabilidad. Es decir, que vamos a tener un remanso entre una crisis y otra crisis. Y que cuando lleguemos a ese remanso o esa fase de estabilidad, vamos a estar felices y tranquilos. Incluso si nosotros miramos los textos tradicionales de gestión de cambio, nos hablan de una curva emocional que cuando lleguemos al periodo de incorporación de cambio, llegamos a un periodo de estabilidad. Mentira, no hay periodo de estabilidad. Nosotros estamos en este momento llegando a lo que dice Bauman, un mundo líquido. Y cuando el mundo se vuelve líquido, ya no hay nada sólido de lo cual agarrarse. Yo no sé cuál es la palabra que nos sirven y más bien dejo ese desafío a ustedes que me apoyen. Yo no sé si la palabra será torbellino, evolución continua, beta forever, no tengo idea, ¿ok? Pero lo que sí quiero de alguna manera traer, lo que a mí me viene pasando, y claro que esto me genera angustia, y yo no sé qué emociones les generan a ustedes esto que yo les estoy diciendo, es que definitivamente antes nosotros vivimos un tiempo donde había una disrupción. Después de esa disrupción, pues había todo un tema de cambio y nos adaptábamos. Después de ese cambio, había un silencio de años, décadas, 50 años, entre un cambio importante y otro. ¿Okay? Y antes lo que ocurría es que nosotros íbamos trabajando entre esos silencios que había entre crisis, ¿ok? Y eso era lo que nos hacía pensar que había una cierta estabilidad. Pero hoy yo lo que siento es que hay cero silencio, ¿ok? Hoy lo que nos toca vivir es un permanente ruido y además un ruido ensordecedor. O sea, ahorita lo que estamos es como en esos movimientos de tierra, ¿okay? Yo que vivo aquí en Chile y me he acostumbrado a los movimientos de tierra, ¿qué ocurre cuando la tierra se mueve? Llega un momento que genera una suerte de licuefacción, se licúa, ¿ok? Y la tierra nunca vuelve a ser estable. ¿Por qué? Porque hay una modificación en el estado. Entonces, esto es lo que Bauman ha venido llamando modernidad líquida, y no me quiero extender mucho sobre esto, pero sí los invito a estudiar, donde en esta, digamos, modalidad o modernidad líquida, a nosotros lo que nos toca es nadar y seguir nadando. Esa fantasía del pasado que yo voy a nadar para llegar a una orilla, yo creo que ya no está presente. Aquí lo que nos toca es nadar para seguir nadando. Y como les decía, esto puede generar mucha angustia, porque cuando yo me doy cuenta del nuevo mundo en el que vivo, digo, bueno, ¿y en qué momento descanso? Y aquí la invitación es, ¿en qué momento descansamos? ¿En qué momento hacemos una pausa? Y yo creo que incluso esto nos obliga a pensar que si yo lo que estoy es nadando para seguir nadando, quizá lo que tengo es que dejar de pensar en llegar a una nueva orilla que me dé estabilidad, y lo que tengo que aprender es, cuando me canse, a flotar. ¿Ok? Y cuando yo hablo de flotar, en este caso, me quiero referir también a lo que tiene que ver con el estado de presencia. Y es un estado de presencia mínimo. ¿Okay? Aquí pues muchos
y bueno, Fernando especialmente nos ha hablado de la meditación, ha estado hablando del estado de presencia, y yo creo que una de las habilidades claves que hay que cultivar en este nuevo mundo es aprender a estar presentes en el aquí y en el ahora. Y cuando hablo de meditación, me quiero referir incluso a ese estado de presencia que puede ser en cualquier momento. Por eso yo creo que hoy en día han irrumpido pues algunas cosas como el mindfulness. Y eso lo que tiene que ver es que ya yo no necesito irme a una cueva, un ashram, un mes a meditar, lo cual en ningún momento quiero desacreditar. Yo misma me fui el año pasado a la India casi un mes. Yo creo que eso es muy válido. Pero mi invitación es a cómo nosotros vivir en un estado de conexión, de presencia, que nos permita entender en qué mundo estamos e incluso anticiparnos en el medio de este ruido ensordecedor. Yo les quiero decir, yo soy practicante de meditación Zen, y una de las cosas que yo me he propuesto es cómo ser una buena meditadora, cómo mantener digamos, mi estado meditativo Zen en el metro de Santiago a las 6 de la tarde. ¿Okay? Porque yo digo, mira, ir a meditar y quedarme en la sanga donde hay cero ruido y tengo todo el ambiente, está bien. Ahora yo creo que el desafío es cómo yo estar presente y en estado meditativo en el medio de este ruido ensordecedor, en el medio de este mundo donde se nos está derrumbando una estabilidad, y aquí viene la buena noticia, ¿ok? Porque yo sé que a este minuto muchos de ustedes pueden sentirse angustiados o de alguna manera abrumados con esto que yo estoy diciendo. Pero lo que quiero ponerles aquí es que la estabilidad es un constructo social, esto lo inventamos. O sea, nosotros no nacimos citadinos, estables, apropiados de cosas por naturaleza. Esto es un constructo social. Y si es un constructo social, la maravilla es que nosotros podemos inventarnos uno nuevo. Nosotros antes de ser, digamos, este hombre pegado a la estabilidad, apropiados de cosas que surge a partir del descubrimiento de la agricultura, que puede tener cerca de 3000 años. Nosotros antes de eso fuimos nómadas inmigrantes por mucho más de 200.000 años. ¿Okay? Y yo siento que parte de lo que nos está pasando ahorita es que volvemos a ser unos nómadas y unos migrantes, pero hoy digitales, ¿okay? Donde uno se hace preguntas, ¿qué quiere decir irse o quedarse? ¿Okay? Entonces, la era digital lo que viene es a destruir las distancias y permite mucho más movilidad física y de todas las conversaciones. Y en este punto también me quiero detener, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar todo esto, también uno mira el mundo y dice, ¿qué pasa entonces si esto empieza a desaparecer? Si hay un mundo líquido, que empiezan a surgir algunos movimientos que uno dice, pero bueno, ¿cómo es que surge todo este tema del etnocentrismo probablemente en Europa? Los problemas que estamos teniendo con ponerle límites a las migraciones, el tema de los muros, y yo lo que estoy convencida que eso que está pasando en el mundo son como las patadas de ahogado de un mundo que se niega a morir. El retroceso de querer apegarnos a algo que ya no es posible porque es líquido que se nos va entre las manos. Y eso mismo es lo que pasa en las organizaciones. Y entonces cuando yo digo, bueno, si esto es lo que está pasando, ¿qué tiene que ver esto con el caso que yo les hablaba antes de retail del nuevo mundo? Y yo lo que creo es que en un mundo líquido, de velocidad, sin certezas, donde nuestra relación con la propiedad, con el ambiente y nuestra relación con los otros cambian, ya los controles burocráticos, las jerarquías entorpecen, y hoy en día lo que nos corresponde es empezar a pensar en cómo cambiar el mundo, ya no desde el camino fácil, que era controlándolo, ¿okay? Sino que hoy en día cambiar el mundo pasa por inspirarlo. Y cuando uno habla de inspiración, y aquí quiero referirme a como hablaban el otro día Jimena y el doctor Maturana, tiene que ver con co-inspirarnos y construir pues nuevos sentidos en las conversaciones colaborativas. ¿Okay? Entonces, y en este sentido, y vuelvo, digamos, al tema del caso y a cuál creo yo que son en este momento los grandes desafíos. Los grandes desafíos en este minuto es cómo empezar a generar en las organizaciones una cultura que facilite la transición de una era o de un modo de pensar antiguo
a lo que exige esta nueva era. ¿Okay? Es pasar de las jerarquías a lo que se llama hoy en día las redarquías. ¿Okay? Tiene que ver con cómo de alguna manera nosotros empezamos a enamorarnos del error. Y uno de los grandes desafíos, y esto es una invitación no solamente para el mundo de las organizaciones, sino para nosotros también, es a través de cómo nosotros empezamos a generar una transformación personal que pueda impactar a las organizaciones. En días pasados nos hablaba Minerva, ayer lo hablaba también Marina, sobre cómo nosotros empezamos a desarrollarnos y a crecer, porque nada del cambio va a pasar por un cambio que no exista en nosotros. Ese espacio de silencio y de serenidad y de paz en el medio del huracán tenemos que desarrollarlo cada uno de nosotros. Nosotros como comunidad de coaches, Elena Espinal decía hace unos días, a los coaches nos cuesta muchísimo cambiar. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos, digamos, dispuestos a traer una ponencia de esta, a recibir feedback, a mejorarla? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a poner en cuestión nuestras certezas? ¿Okay? Y realmente a co-construir con otros, o llevado a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Esto suena muy chévere, de, ay, mira, qué bueno enamorarse del error y ver el error como una oportunidad. Y mi pregunta para ustedes es, cuando su niño les trae una mala nota en la boleta, ¿okay? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Estoy dispuesto a verlo como un error, a conversar sobre él, qué fue lo que aprendió de esto, por qué pasó esto y mirarlo como una oportunidad, o inmediatamente, digamos, ahí viene el cuestionamiento, cómo fue que hiciste esto, a buscar la culpa? Entonces, ahí la invitación, el desafío es a nosotros mirar esto como una nueva manera de vivir. ¿Okay? Y yo les digo, yo me enfrento con esto todos los días. O sea, yo incluso en el último mes he decidido por lo menos 3 horas al día estar en estado de presencia plena y empezar a mirarme a mí en el hacer. ¿Okay? ¿Qué me pasa cuando otro cuestiona lo que yo hago? ¿Cómo es que yo voy a conversar con otros? ¿Cómo es que yo escucho? ¿Desde que estoy buscando las coincidencias que el otro tiene conmigo o de verdad llego desde el candor a soltar mis certezas y co-construir con otro? Entonces yo creo que el principal desafío que nosotros tenemos es incorporar estas cosas en nuestra vida y apoyar también a las organizaciones en este periodo de transición, a ser también compasivos, entender que se niega a morir y apoyar a las organizaciones a generar una cultura que ciertamente facilite este tema de la transformación digital y del agilismo, que es mucho más que llenar de post-its las paredes. ¿Okay? Entonces empezar a mirar, si nosotros tenemos un comité o un equipo directivo gerencial que está comprometido con el poder, con el control, que está buscando saber quién es el jefe y a quién jefea, ¿okay? Si lo que quiere es controlar, de alguna manera poder mostrar cómo esto obstaculiza y limita las posibilidades de un desarrollo de este tipo. ¿Okay? Y entonces aquí, y con esto quiero pasar a lo que era pues el propósito inicial mío de esta conversación, es también empezar a mirar cómo nosotros los coaches, si abrazamos la incertidumbre como parte de esta aventura que se llama vida, como diría Fernando Flores, ¿okay? Y dejamos de querer luchar contra un mundo que se fue, si nosotros soltamos esa certeza, se nos abre un nuevo mundo. ¿Okay? Un mundo donde nosotros como coaches tenemos muchísimo, muchísimo que aportar. ¿Okay? Y en dónde tenemos que aportar, primero en nuestra propia transformación, en lo que tiene que ver con nuestro oficio, en empezar nosotros a modelar una nueva forma de vivir, de relacionarnos con los otros. ¿Okay? Yo muchas veces, y esto lo decía mucho mi amiga Ivonne Hidalgo, que en paz descanse, veo que los coaches andamos como entes solitarios. ¿Okay? Y aquí la invitación es cómo nosotros construimos comunidades colaborativas. ¿Okay? Cómo nosotros de verdad empezamos a alinearnos en proyectos donde de alguna manera incorporemos este tema, digamos, del agilismo, donde nos demos cuenta que más que las personas individuales, lo que importa, digamos, es los resultados del equipo, las relaciones entre las personas, y de alguna manera nosotros como
como coaches, el gran desafío es apoyar a desarrollar no solamente la comunidad de coaches, sino las organizaciones que acompañamos, algunas sensibilidades y habilidades claves para vivir en esta nueva ola. O sea que llamemos que vamos a surfear la ola, nadar, navegarla, como nos guste más. Pero de alguna manera ese es el gran desafío en las organizaciones. Cultivar sensibilidades, y aquí quiero citar al maestro Fernando Flores. Fernando habla de tres grandes sensibilidades. Una de ellas que es aprender a abrazar la incertidumbre como parte de la aventura de la vida. ¿Okay? Y cuando yo hago eso me doy cuenta que los planes dejan de tener sentido, ¿ok? Como un mundo fijo. El plan tiene el valor de una conversación que articula ciertas cosas. El plan tiene el valor de darme una cierta carta de navegación, pero entendiendo que yo salgo a un mar en el que no sé qué me voy a encontrar. Entonces, primera sensibilidad, cultivar tiene que ver con abrazar la incertidumbre como parte de la aventura de la vida. Una segunda sensibilidad tiene que ver con la gratitud histórica. Una vez que yo me conecto con la gratitud, y era con lo que yo empezaba al principio, puedo entender de dónde vengo y mirar el pasado para aprender, pero no para pegarme a él. Gratitud histórica. Solamente desde la gratitud yo empiezo a mirar nuevas posibilidades. Y finalmente, lo que tiene que ver con un profundo amor a las generaciones futuras. ¿Okay? Por otro lado, algunas de las habilidades claves yo creo que tiene que ver, y es parte de lo que hacemos los coaches, conversaciones colaborativas, cómo de alguna manera acompañar a los equipos a hacer, digamos, poder tener un compromiso común, cómo cultivar estados de ánimo, como la confianza, como el entusiasmo, estados de ánimo como la curiosidad, que son claves pues para poder entrar en este nuevo mundo. ¿Okay? Y en este sentido, pues yo, a partir de lo que he visto en este caso de retail del nuevo mundo, y que creo que también es llevable pues a otras organizaciones, yo estoy mirando como oportunidad que tenemos acá los coaches. Y digo, bueno, ante un caso como retail del nuevo mundo o cualquier organización que esté metida en un proyecto de este tipo, ¿dónde creo yo que podemos aportar los coaches? Yo creo que los coaches tenemos como tres grandes espacios o nichos dentro de las organizaciones donde nosotros podemos aportar. Un primer nicho es con los equipos directivos. ¿Para qué? Para que los equipos directivos entiendan esto, que o colaboran o desaparecen, o empiezan a innovar o desaparecen, o tienen al cliente presente en la entrega de valor o desaparecen. Empezar a apoyar a los equipos directivos a entender cómo ganar poder cediendo poder, entendiendo que hoy en día la base del poder tiene que ver en el poder para facultar a otros y en no pretender controlarlo. Por otro lado, yo creo que, y este es un primer punto, los directivos, apoyar a los directivos a entender cuál es su rol en la generación de una nueva cultura. ¿Okay? Yo creo que hasta el cansancio se ha dicho o se ha citado la frase de Drucker que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, yo creo que el primer nivel donde nosotros podemos apoyar es con los directivos, con quienes tienen en este momento las posibilidades de generar una cultura diferente y de alguna manera generar ambientes donde la innovación, la colaboración y el agilismo puedan florecer. Por otro lado, creo que los coaches podemos apoyar a un nicho que es interesante, que es lo que tiene que ver con la gerencia media. ¿Y por qué? Porque estas funciones tienden a desaparecer. ¿Okay? El gerente medio que hoy conocemos, el jefe, es una posición que tiende a desaparecer. Entonces, en este punto, nuestro apoyo con ese nicho es a cómo reinventarse, porque lo que desaparece es el rol, pero no necesariamente la persona. Entonces, ¿cómo hacer que esta gerencia media que originalmente se crea para controlar, para supervisar, para dar instrucciones, se reinventa para convertirse en una suerte de mentor y de facilitador que de alguna manera permite que los equipos florezcan? Y un tercer ámbito donde podemos estar presentes los coaches y que yo creo que es clave, ¿okay? Tiene que ver con acompañar a los equipos en el día a día. ¿Okay? Nosotros en la Escuela Europea de Coaching
Siempre decimos que un equipo es un grupo de personas que se pone de acuerdo para estar de acuerdo cuando no está de acuerdo. ¿Okay? Y yo creo que un nicho súper importante que nosotros podemos acompañar a las organizaciones en esta es potenciando los equipos, apoyando a los equipos a definir un propósito común, unas reglas de juego y una cultura de cómo trabajar de manera colaborativa. Y yo sé que pues ya estoy llegando al final de esta presentación y solamente pues quiero dejarnos al final con una invitación, ¿ok? Yo más bien ahorita quiero cerrar porque quiero escucharlos a ustedes, quiero escuchar sus reacciones, quiero escuchar su feedback respecto de este tema, quiero escuchar sus descubrimientos y sus confirmaciones a esta conversación que yo he querido que sea, como decía también Sebastián en su presentación, una provocación más que un conjunto de conocimientos. Son las reflexiones de lo que a mí me está pasando. Pero no quiero terminar sin antes invitarnos a la comunidad de coaches a empezar a pensar que todo tiempo presente es el mejor. Antes decíamos todo tiempo pasado fue mejor y mi invitación es todo tiempo presente es el mejor. Cuando soltamos la angustia por el futuro y nos centramos en la agregación de valor del momento, en el compromiso del día de hoy, que estos muchachos llamados millennials o centennials lo tienen clarísimo, ¿okay? Los más viejos queremos creer que estos muchachos son superficiales y poco comprometidos y yo no creo eso. Creo que ellos están comprometidos con el aquí y el ahora. Estoy contigo hoy, vivo aquí hoy, no sé qué va a pasar mañana. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con el momento presente, que es el único lugar desde el que nosotros podemos construir ese futuro, se nos abre un nuevo mundo. Y con esa invitación a la esperanza radical de la que nos hablaba Jonathan Lear, haciendo mención a cómo cuando los indios americanos se les desaparecen los búfalos, se les desaparece el sentido. A nosotros en este momento puede ser que al desaparecerse la estabilidad se nos desaparece el sentido y nuestra invitación o mi invitación que yo quiero hacerles a ustedes y que me quiero hacer a mí misma es reinventarnos, buscar algo que nos dé un nuevo sentido en este mundo líquido, aprender a flotar y a inventar pues un nuevo sentido a lo que nosotros hacemos y a la manera como nosotros de alguna manera acompañamos, ¿ok? Articulando las nuevas conversaciones y los nuevos constructos que necesitamos para además vivir felices en este nuevo mundo. Entonces, bueno, con esto más bien yo quiero cerrar y Ana Paula más bien abrir un espacio de preguntas, confirmaciones, de feedback. En este momento quiero escucharlos a ustedes. Ok, bueno, hay agradecimientos, hay cuánta claridad desde la construcción con esperanza radical, aplausos, manitos. Al desaparecer la estabilidad desaparece la certeza, excelente, honesta, humana y muy inspiradora. Excelente, manitos, excelente charla. Qué enriquecedor es escuchar juicios que expanden, que relacionamos con las millennials, desde el amor y el respeto. Precioso, todo tiempo está presente, crecer en minutos con palabras, excelente, reinventarse, súper, confía, inspiradora, gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que todos están como muy, no surgieron muchas preguntas porque están como estaban todos como aclamando de la claridad, ¿no? Bueno, están corriendo, gracias por una nueva mirada, me encantó el cambio del rol para que brille el equipo, qué regalo de claridad, una provocadora, genial, brillante. Bueno, ya vas a tener tiempo para leer todo eso, hay muchos comentarios de agradecimiento, muy interesante, muy agradable su modo. Yo tomé nota de algunas al inicio que fueron surgiendo. Una de las primeras, cuando empezaste, es cómo intervenir en un mundo que no conozco. Wow. Y ahí pues una invitación a
a los coaches, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de un mundo que no conozco, yo no estoy hablando aquí del mundo del conocimiento teórico, ¿no? Incluso para los que acompañaron a Fernando en el programa de inteligencia comercial, quiero citar, cuando uno habla de conocer el mundo en el que voy a intervenir, tiene que ver con poder entender cuál es el mundo de inquietudes, de preocupaciones, cuáles son los dolores en los que se mueve mi cliente. Solamente a partir de ahí, de poder identificar sus preocupaciones, sus cegueras, las conversaciones que están y las que no están, nosotros los coaches podemos aparecer como una oferta. Cuando yo dejo de tener la mirada en lo que yo sé como coach para centrarme en cuál es el mundo en el que está viviendo mi cliente, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, yo les decía en el caso de retail del nuevo mundo, es el mundo del retail, ¿no? Y es un mundo que yo conozco porque tuve la fortuna de trabajar 11 años en una empresa de retail en Venezuela, pero aun cuando yo no hubiese trabajado en el mundo del retail, antes de yo entrar allí, es poder entender ¿qué anda el retail hoy en día? ¿Okay? ¿Cuál es el negocio del retail? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Para dónde va esto? Entonces, cuando ustedes dicen cómo intervenir en un mundo que no conoce, es difícil. ¿Okay? Entonces, la invitación es a conocer lo más que podamos, pero desde la conexión con el otro. Cuando hablo del conocer, no me refiero al conocer teórico, sino a la sabiduría que surge de conectarme con el otro, donde el otro aparece no como algo instrumental, sino como aparece el sujeto a quien yo quiero servir. ¿Okay? Y yo solamente puedo servir desde poder entender qué es lo que es relevante y qué es lo que puede apoyar a ese otro que está ahí. Bueno, y es mi opinión, esto lo digo desde lo que es mi creencia y no digamos, desde un conocimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo contribuye el coaching a crear una cultura de alto rendimiento? Mira, yo creo que el coaching puede contribuir a crear una cultura de alto rendimiento desde la pregunta, ¿por qué es lo importante? ¿Okay? Aquí vuelvo a citar al doc, ¿okay? ¿Qué es aquello que queremos conservar en esta organización? Cuando la organización es capaz de identificar qué es aquello que quiere conservar, cuál es la identidad de la organización, empiezan a surgir todas las alineaciones necesarias para que el sistema pueda operar. Ahora, cuando nosotros hablamos, una vez que tenemos definido o identificado el sentido o el propósito, que es la clave, viene también un tema del cómo, que yo creo que es donde también los coaches tenemos un espacio muy importante. ¿Qué hacemos los coaches? Identificar las conversaciones que faltan, las conversaciones que sobran, ¿okay? Poder apoyar en generar, digamos, dinámicas relacionales, poder generar espacios de conversación constructiva, apoyar a los equipos a que definan sus compromisos y apoyar a los equipos a que definan un conjunto de reglas que le permitan estar de acuerdo cuando no están de acuerdo. ¿De qué manera? Apoyando a los equipos a escucharse unos a otros, porque en la medida que los equipos aprenden a escucharse y a construir de manera colaborativa, los rendimientos son mucho más altos. Se ha dicho hasta el cansancio que las organizaciones que trabajan o que promueven la cultura de equipo son organizaciones que son mucho más exitosas. Y eso suena bonito. La pregunta es hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pasar de una escucha donde lo que estamos buscando es confirmaciones con lo que ya sé, a cuando yo entro en una escucha desde el desapego. ¿Okay? Y yo aquí no he querido entrar en temas de mi visión espiritual, pero tiene que ver cómo yo soy capaz de soltar mis certezas, de desapegarme y estar dispuesto a conferirle autoridad a las otras personas del equipo. Y yo creo que allí es un espacio donde los coaches podemos apoyar y donde de alguna manera mostrarle a los equipos, digamos, cómo alinearse para el logro de esos resultados. Y cuando hablamos de resultados, pues los resultados son de muchos tipos, ¿no? Porque nosotros tenemos resultados, digamos, cuantitativos, ¿okay? Que pueden tener que ver con logros determinados, pero también hay resultados cualitativos y es cómo logramos esto. Hoy en día el tema de la sustentabilidad
clave. Y antes, pues, no, yo no quise entrar a hablar de los millennials, ni de mi manifiesto personal, que yo me declaraba millennial de 50, pero eso da para otra conversación, ¿ok? Y tiene que ver con cómo de alguna manera nosotros no solamente nos preocupamos por lo que logramos, sino la manera como lo logramos, ¿ok? Entonces, yo siento que aquí los coaches tenemos mucho que aportar en apoyar a generar una cultura donde cada vez empecemos a mirar más sistemas y menos personas. Empezar a darnos cuenta que todos los sufrimientos que tenemos como personas, y lo decía Jimena anteayer, tienen un origen cultural. ¿Okay? Entonces, si nosotros transformamos la cultura, podemos transformar los equipos y a las personas. Bueno, y no es que nosotros los vamos a transformar, perdón. Nosotros somos los provocadores, los elicitadores, ¿okay? O los gatilladores de esos procesos de transformación. Ok, bueno. Tengo otra que dice, si podrías dar la diferencia entre proyecto tradicional y transformación digital. Muy bien, voy aquí a entrar y como decía al principio, es lo que yo estoy aprendiendo de esto, ¿no? Probablemente si ustedes googlean pueden encontrar una gran cantidad de cosas, ¿no? Y me gusta esta pregunta porque yo cuando hablaba del caso, decía que yo sentía que este caso, este proyecto originalmente ha querido abordarse de una manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional donde se abordaba el proyecto? Bueno, aquí hay una visión del proyecto, esto es lo que se quiere lograr, entonces a partir de acá se hace un plan estructurado de cuáles son los hitos que nosotros vamos a lograr. Aquí hay que comunicar, donde muchas veces cuando uno habla de comunicar se refiere más a informar lo que hay que hacer, aquí hay que motivar a los equipos, todos estamos alineados, hay unos cuantos resistidos, empezamos a disminuirles las angustias, a mostrarles cuáles son los beneficios del cambio, después todos empezamos a adoptar el cambio y viene un nuevo estado. Y por otro lado, en un proyecto tradicional había un equipo líder o encargado de hacer el proyecto y un grupo de personas que lo que les tocaba era implementar los proyectos. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de transformación digital en un mundo que está cambiando, ¿qué ocurre? Nosotros hacemos y voy aquí a mencionar algunas palabras del mundo ágil, ¿ok? Nosotros ¿qué hacemos? Tenemos una visión general, ¿ok? Que es aquello que queremos lograr. Y a partir de ahí definimos distintos sprints, que son los periodos de tiempo donde vamos a ir presentando lo que llaman el producto mínimo viable, ¿ok? Es un primer prototipeo, a partir de allí aprendemos, mejoramos en cada fase. ¿Y qué ocurre también en un proyecto de este tipo? Las reglas pueden ir cambiando y así como yo les decía en el caso, que una idea que se compra, un software que se compra con una idea original, ahorita está derivando en otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando uno habla de un proyecto de transformación digital, muchas veces pasa por uno entender que uno va a lanzar productos o servicios que muy rápidamente van a llegar a un nivel de obsolescencia. Por eso quizá ahí el principio es equivócate temprano y ve haciendo de alguna manera mejoras. Primero haces tu innovación disruptiva y después empiezas con una innovación incremental, mejorándolo, pero estando alerta en todo momento a qué es lo que quiere el cliente. Por otro lado, en un proyecto tradicional, nosotros muchas veces partíamos de qué es lo que nosotros queremos y en un proyecto de transformación digital, la transformación digital existe para agregarle valor al cliente final. Entonces, en un proyecto de esto, permanentemente yo tengo que estar recibiendo feedback de quién es la persona que recibe este producto o servicio final. En un proyecto tradicional, pues muchas veces el tema es jerarquía, hay un jefe de proyecto, hay un gerente de proyecto. Y aquí es interesante porque yo creo que en un proyecto de transformación digital hasta el plan se pone en cuestión. ¿Okay? Y aquí empezamos a entender que el valor del plan es la conversación que nosotros tenemos. Pero después podemos soltar el plan. ¿Okay? Eso es así como, y eso es lo que pasa en la vida diaria. ¿Okay? Uno dice,
tradicional y de transformación digital, pero yo cuando escucho lo que pasa en los proyectos de transformación digital y cuando veo a los muchachos lo que le pasó entre un sprint y otro, lo que habían hecho y después se fueron a otro, digo, wow, esto me recuerda a mí cuando yo he organizado viajes, ¿ok? Yo he organizado viajes con amigas, por ejemplo, cuando nos fuimos para la India, fue un viaje súper rico, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con el diseño del viaje, la conversación que queremos hacer. Ahora, pregúntame tú si en la realidad nosotros hicimos lo que estaba planificado. ¿Por qué no? El vuelo salió retrasado, perdimos una conexión, tuvimos que llegar a otro lugar, en uno de los hoteles no era lo que nosotros esperábamos. Entonces, hay una cantidad de cosas que empiezan a pasar y entonces uno dice, ¿para qué sirvió el plan? El plan sirvió como para ponernos de acuerdo, cómo íbamos a estar de acuerdo cuando pasaran este tipo de cosas, como para entender nuestra dinámica relacional. Y yo creo que es lo mismo que pasa en, digamos, los proyectos de transformación digital. En el proyecto tradicional, lo que se llama el PM, que es el Project Manager, muchas veces está tan pendiente, ¿ok?, de los hitos y de controlar el proyecto que a veces se olvida de lo que pasa en el día a día. En la transformación digital, el vaquiano es el que manda. Y pongo el ejemplo del vaquiano. Usted se va a una montaña, usted puede tener un muy buen plan, ¿ok? Pero el vaquiano es el que sabe cuando cambian las condiciones a dónde es que nos vamos a meter. Entonces, en un proyecto de transformación digital hay que escuchar a los equipos, escuchar al que está allí, ¿ok? Y de alguna manera nosotros ser los apoyadores para que estas cosas florezcan. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Yo creo que sí, para mí sí, espero que para quien lo pregunte también y para todos. Mucha claridad, la verdad que te escucho con esa simpleza de cómo transmitís todo lo que traes a este espacio y me quedo como escuchando con mucha atención, incorporando todo esto. Así que gracias, Ariana. Realmente están todos muy agradecidos, en lo personal también, porque pudimos estar en este espacio juntas también. Así que ahora vamos a pasar al otro momento. No sé si querés contarnos cómo te podemos contactar, en dónde te podemos encontrar, tus redes. Bueno, primero que nada, bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias. Yo quiero solamente cerrar con algo muy personal. Quiero decirles que para mí este fue un espacio de riesgo, ¿no? Yo dije, bueno, quiero ser consistente con esto del error como oportunidad de aprendizaje. Y yo dije, pues me juego hasta mi identidad conversando de un tema del que estoy aprendiendo. Hago mi primer sprint y quiero recibir feedback para ir creciendo con este tema con otras personas. Y como decía al principio, esto también es el producto de conversaciones con otros, ¿no? Y en ese sentido, pues bienvenida sus comentarios, sus reflexiones. Me pueden conseguir a través de Instagram. En Instagram estoy como Arianna Martínez. En mi Facebook aparezco como Arianna Martínez Fico. Y también puedo dejar mi correo personal, que es arianna, arianna.gmail.com. Les prometo que leo todos los correos que me envíen, y los que tenga que responder los respondo. Probablemente no en el mismo momento, pero los respondo máximo 48 horas después. E invitarlos a quienes estén interesados también a indagar un poco sobre, y yo les puedo enviar información sobre el programa que junto con la Escuela Europea de Coaching hacemos todos los años en Santiago de Chile. Hace poco se hizo en Buenos Aires sobre coaching de equipos, porque este año traemos justamente una innovación y es dedicar un capítulo especial a cómo apoyar equipos ágiles en proyectos de transformación digital. Bien. Muy bien. Yo estaba queriendo poner tu mail. A ver, ¿qué me sale? arianna.mmamafdefoca@gmail.com.